Continuando con estos temas tan importantes de nanotecnología, ahora nos toca hablar del átomo de hidrógeno. Para poder hablar del átomo de hidrógeno es imprescindible primero plantear el modelo matemático. Y en ese modelo matemático existen ciertos conceptos que Linus Pauling desarrolla primero y que trataremos en este clip, en esta tarde, para verificar que tenemos las bases para entender su formulación. El primero de ellos es el que toca a la serie de Balmer. La vamos a llamar serie de Balmer. ¿Qué es la serie de Balmer? Si nosotros tenemos un átomo cualquiera que tiene un núcleo positivo, sus diversos niveles electrónicos pueden estar ocupados por al menos un electrón, por al menos uno. Y digo al menos uno porque en el caso del hidrógeno, bueno, pues es un protón y un electrón. Ese electrón, cuando de alguna manera le aplicamos nosotros cierta energía, según la cantidad de energía que se aplique, puede saltar a niveles discretos. Son niveles que ya están perfectamente conocidos y según el nivel al que brinque el electrón, será la energía que nosotros tengamos que poner, y cuando ese electrón que brinca, por ejemplo, a un nivel 3, ya no tenga el efecto de la energía que provocó su movimiento, pues va a regresar. Pero en ese regreso va a tener la emisión de luz. La energía de esa luz se cuantifica de alguna manera multiplicando la constante de Planck por la frecuencia de la luz que nosotros podemos recibir. Como dato curioso, un metro, como nosotros lo conocemos, el patrón del metro es una fracción de luz naranja-roja del movimiento que producen electrones en el criptón, en un átomo de criptón. En el hidrógeno es el más sencillo. Entonces, este subir y bajar niveles con la absorción y emisión de energía, para el átomo de hidrógeno en particular, y para los niveles permitidos de ese átomo de hidrógeno, se llama serie de Balmer. Y esa serie de Balmer físicamente se va a manifestar a través de un espectro. Existen muchas referencias en donde usted puede consultar y visualizar incluso el espectro del átomo de hidrógeno a través de barras de colores. Ahora bien, si nosotros planteamos entonces la ecuación de onda, recordando que esa ecuación de onda es válida bajo el principio del señor Louis de Broglie, quien nos dice que hay una naturaleza dual entre la materia y las ondas, hay una dualidad entre ambas. Y si consideramos también la ecuación de Schrödinger, que precisamente hace realidad el postulado de Louis de Broglie, escribimos así. Si consideramos esa simbiosis, pues llegaremos a una ecuación diferencial parcial. En algún clip anterior platicábamos cómo resolver esas ecuaciones diferenciales parciales y decíamos que el método más común para resolverlas es el método de separación de variables. El método de separación de variables de alguna manera nos va a dar los elementos, las estrategias para dar una solución de esa ecuación. Algunas ecuaciones que quedan de esa separación de variables son ecuaciones diferenciales muy bien conocidas y estudiadas de la física matemática. Veamos alguna de ellas, que es ni más ni menos que la que le llamamos la ecuación de Legendre. La ecuación de Legendre,
muy importante en el átomo de hidrógeno. Tiene la siguiente forma. Nos dice 1 menos x cuadrada. Vamos a multiplicarlo por la segunda derivada de y. Menos 2x por nuestra primera derivada, más un cierto parámetro n que multiplica a n más 1 por y igual a 0. Desde luego tendríamos que hacer, y haremos en el futuro, el desglose de toda la fundamentación de Schrödinger para llegar a la ecuación de Legendre, como un componente en la separación de variables. Esta ecuación nos va a generar una serie de soluciones que se llaman precisamente polinomios de Legendre. Ese es su nombre. Ahora bien, otra ecuación diferencial importantísima que debemos considerar para estos efectos es la que se llama la ecuación de Laguerre. Laguerre. Bueno, escribamos Laguerre. Perdón. Entonces, la ecuación de Laguerre, de alguna manera, también es otra ecuación diferencial que va a surgir de esa separación de variables. Veamos cuál es su forma, conozcámosla rápidamente. Sería x por la segunda derivada de y, sería más, ahora tenemos un parámetro m más 1 menos x por y', la primera derivada, y además tenemos más n menos m por y igual a 0. Tanto la ecuación de Legendre como la ecuación de Laguerre son ecuaciones que van a aparecer pues en el átomo de hidrógeno, y como tal no podríamos nosotros dar una solución como podría ser quizá una ecuación más sencilla como esta, digamos segunda derivada más n cuadrada por la función igual a 0, que de nosotros es ampliamente conocido que la solución es fácil: constante 1 coseno nx más constante 2 seno nx. Aquí está tan simple que sus funciones propias, sus eigenfunciones, como le quieran llamar, bueno, pues son inmediatas, de memoria las sabemos. Estas quizás no, porque en estas tendríamos nosotros que utilizar una metodología de solución que se llama solución en series, y es el método de suponer que la solución es una serie y sustituirlo ahí nos va a llevar al método de un autor que se llama Frobenius. ¿Qué es lo que me interesa a mí en nanotecnología? Que quede claro para usted. En primer punto, que estamos hablando de una dualidad onda-materia. Tenemos a dos autores fundamentales que nos dan toda la fundamentación, todo el concepto físico, que desde la ecuación diferencial correspondiente, que es una ecuación diferencial parcial, surgen funciones especiales que no son tan inmediatas de obtener como lo es, por ejemplo, las funciones armónicas, pero que a través del método de Frobenius de series podemos nosotros obtener. ¿Y qué es lo que nos va a dar Frobenius? Frobenius nos va a dar una serie de polinomios y de funciones que resuelven estas ecuaciones diferenciales, y su combinación, sus multiplicaciones, se van a llamar armónicos esféricos. Entonces nosotros podríamos decir, un armónico esférico es la solución que obtengo para el átomo de hidrógeno, de una separación de variables de la ecuación diferencial parcial de Schrödinger, cuando una vez descompuesta en sus factores nos genera tanto una ecuación de Legendre como una ecuación de Laguerre. Para nosotros poder entonces aplicar todo esto en un solo tema consolidado, consultaremos el texto de Linus Pauling, que le llamamos mecánica cuántica, Quantum Mechanics, y aquí nos referiremos particularmente al capítulo 5, que será el que pondré a disposición de ustedes
para que puedan de alguna manera leer, enterarse, nutrirse de información acerca de cómo todos estos elementos van a trabajar para darnos la solución y las órbitas del átomo de hidrógeno.